Hace un rato que no nos ponemos a hablar de lugares embrujados. Y mientras estaba investigando para el tema de esta semana, me topé con un lugar que se llama Uluru, que es un monolito que está al centro de Australia y mide como casi 350 metros de alto, o sea, es un cerro básicamente. Y a pesar de que originalmente lo bautizaron como la Roca de Ayers por Sir Henry Ayers, Uluru es el nombre de los aborígenes y tiene un significado muy importante para ellos. Pero, la neta, no está embrujado ni nada, al menos para los aborígenes. Pero, los turistas sí creen que está embrujado y se preocupan de que pueda tener una maldición. Esto lo sabemos porque la gente del pueblo Anangu recibe constantemente paquetes enormes llenos de rocas. Esto me recuerda mucho a la abuela de mi mejor amiga, que siempre se roba una roca de algún lugar al que va, algún lugar histórico al que va. Estas rocas, igual que con la abuela de mi amiga, son de turistas que se las llevaron y luego las mandaron de regreso desde donde sea que viven, porque se dieron cuenta de que estaban malditos con mala suerte después de irse del Centro Rojo, que es la zona donde está el monolito, porque el monolito está hecho de piedra roja. Así que a pesar de que ni los aborígenes ni la gente australiana piensa que este lugar está maldito, los turistas sí. ¿Y qué tal que está maldito solo para los turistas? Pero bueno, Uluru es solo uno de tantos lugares que están embrujados en Australia. Así que el día de hoy vamos a hablar de Australia embrujada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Como siempre, yo soy Cas Monterrubio y el día de hoy vamos a platicar de lugares embrujados de este país de Oceanía. ¿Por qué? Porque me gusta mucho investigar sobre lugares embrujados. Eventualmente quiero llegar a un lugar embrujado que tengo considerado para el año que entra. Y creo que esto es un buen build-up. Yo practico, ustedes se van enterando y entonces para cuando lleguemos a este lugar muy especial, ya voy a ser una experta. Espero yo. Entonces, hablemos de lugares de Australia que están embrujados. Para este episodio les tengo pensados 3 lugares, 2 historias. Empecemos por el Teatro Princess de Melbourne. Pero primero un poquito de contexto. En los 1850s, Victoria tuvo una fiebre del oro que duró aproximadamente 2 décadas. Recordemos, antes de empezar, que Oceanía es un continente relativamente joven y Australia es un país que originalmente era una prisión, era una colonia británica y se usaba como prisión. Entonces, pues su historia es relativamente joven, más o menos como la nuestra en México, por lo que veo. Entonces, ahora sí, sigamos. 1850. Victoria tiene una fiebre del oro que les dura aproximadamente 2 décadas y el lugar principal de esta fiebre fue Melbourne. Incluso le decían el maravilloso Melbourne. Y era tanto oro el que había como aproximadamente 21 toneladas que fueron minadas a lo largo de 45 años, que soy muy mala con números, pero eso suena muchísimo. Era tanto oro que la población no aborigen pasó de 0 a 123 millones para 1854. Actualmente viven aproximadamente 5 millones de personas en Melbourne. Es una ciudad bastante poblada, por lo que veo. En este tiempo, un emprendedor llamado Tom Mooney creó el anfiteatro Astley, el cual en 1857, pocos años después, pasó por una renovación y se volvió el Teatro Princess. Y luego se volvió el New Princess. Este teatro pasó por 1000 renovaciones. Este es nada más un contexto para la historia que viene. En 1885 fue demolido y reconstruido y de nuevo volvió al nombre original de Princess Theatre. Para hacerles el cuento corto, cambia mucho de manos y desmejora. Eventualmente es un teatro prácticamente olvidado, hasta 1989, cuando David Mariner lo devuelve a su mejor estado del siglo XIX. Lo sigue operando el grupo Mariner y lo cuida muy bien. Dato curioso, ahí se presentó Harry Potter and the Cursed Child y fue como de las inauguraciones más importantes que ha tenido el teatro. Pues el grupo Mariner se ha encargado de cuidarlo bastante bien para su fantasma. Frederick Federici era un actor de 37 años, de renombre, con muchos logros. Para esa edad ya había estado en West End, en Broadway, y ahora iba a probar el Teatro Princess en Australia. Volvamos en el tiempo, al 3 de marzo de 1888. En la noche de estreno,
de la increíble producción de Fausto. Esta obra termina con el personaje de Mefistófeles, interpretado por Federici, cayendo por una trampa en el escenario, volviendo al fondo del infierno junto con Fausto. Una gran idea de producción. Creo que si les gusta el teatro probablemente han visto Trampas en el piso. Es padre de ver, es increíble. Al terminar la obra, la cual fue todo un éxito, la compañía entera sale a recibir aplausos. Pocos minutos después, encuentran el cuerpo de Federici en el sótano. Incluso, eventualmente, cuando se sale la noticia y se investiga, testigos, que sería el público, vieron desplomarse a Federici mientras caía por la trampa. Pero algo no cuadraba, porque sus compañeros de elenco recordaban haberlo visto, haber estado al lado de él, cuando salieron a recibir los aplausos. En ese momento, intentaron resucitarlo en vano, y se determinó que sufrió un ataque cardíaco mientras caía. Por eso, la gente lo vio desplomarse. Así que por muchos años, se guardó un lugar en la tercera fila para Federici en todas las obras. Todas las noches, me imagino que 6 de 7, había un lugar en la tercera fila, vacío, reservado para Federici. Esta tradición continúa hasta la actualidad, pero solamente en las noches de estreno, porque pues, es un lugar que hay que vender, no lo podemos guardar todas las noches. Pero desde su muerte, se ve una figura andando por el teatro. Se oyen ruidos, gente cuenta haber visto una sombra cerca del escenario, también hay cambios repentinos en algunas zonas del teatro, y personas dicen que han sentido como si alguien pasara por detrás de ellos. Una de las historias más famosas es la de un bombero que sin querer estaba por el techo del teatro y quería como dejar aire entrar y entonces abre una puerta del techo y accidentalmente activa la alarma contra incendios. Cuando suben a buscarlo, porque se activó la alarma, lo encuentran temblando en una esquina y decía que vio una figura en medio del escenario, transparentosa y con ojos de gato. Así que si vio los ojos de gato significa que la figura lo estaba viendo a él, hacia el techo. Se cree que era Fred. Ahora le decimos Fred, ya no Federici. Pero el staff del teatro en general cree que Fred es un alma benévola. Incluso se considera que verlo en la noche de estreno es de buena suerte. Aunque aún así, imagínense que son actores y se presentan en el Princess y saben que un lugar en específico está reservado para Fred y que estés recibiendo aplausos y ovaciones y de repente el lugar ya no está vacío. Aunque sea un alma benévola, sí sería como wow, que vi. Sí, el verdadero fantasma de la ópera. No es cierto, la neta, nunca he visto el fantasma de la ópera, ni lo he leído, pero me recordó mucho. Sigamos con el Archivo Nacional de Cine y Sonido en Canberra. Actualmente es lo que sería la Cineteca y Fonoteca, pero durante 50 años fue el Instituto de Anatomía. En los 20s fue comisionada para hacer la entrada del Museo de Zoología, y a cargo del proyecto estaba Sir Colin Mackenzie, que era un filántropo pastoral, sea lo que sea que eso significa, porque no lo encontré, y era un hombre con grandes ideas. Coleccionaba muchas cosas vivas y muertas, pero poco después de iniciar el proyecto de esta entrada hacia el Museo de Zoología, cae la Gran Depresión. Cosa que aprendí ahorita es que la Gran Depresión no fue nada más en Estados Unidos. O sea, sabía que había sido mundial, pero no me imaginé que tan fuerte fuera de Estados Unidos. Entonces cae la Gran Depresión. Y obviamente hay un corte de presupuesto y prácticamente su proyecto se va a la basura. Pero no lo mandaron nada más así de, bueno, lástima, te friegas. Lo mandaron a reimaginar el uso del edificio y como le gustaba coleccionar cosas muertas, decidió que sería una buena idea hacer un instituto de anatomía, el cual inauguró en 1931. Entre las cosas que exhibían era el corazón de Farlap, que era un caballo de carreras neozelandés muy famoso, el cráneo de Ned Kelly, que era un criminal famoso de Australia, y una momia de Papúa Nueva Guinea. El hombre coleccionaba cosas muy bizarras. No lo culpo, la verdad. El Instituto de Anatomía fue un hit entre los 30s y 40s. Si ibas a Canberra, tenías que ir. O sea, todas las familias que visitaban, sin falta iban al Instituto de Anatomía. Pero
Eventualmente, después de los 40, entre cambios y pérdida de interés de las personas, pues se quedó vacío durante varios años. Hasta 1984, cuando se crea el Archivo Nacional de Cine y Sonido, y al año siguiente deciden que se va a mudar hacia el edificio de lo que era el Instituto de Anatomía. Así que donde antes había esqueletos, ahora había una exposición de crocodile, por eso no lo puedo pronunciar. Así que donde antes había esqueletos, ahora había una exposición de Crocodile Dundee. Y no solo eso, las cenizas del creador, Colin Mackenzie, estaban detrás de una placa que dice: si buscas un monumento de mí, estás en él. Era un jueguito de palabras muy inteligente, hay que reconocérselo, Sir Colin. ¿Sí era Sir? Sí, Sir Colin. Porque se refería a que, pues sí, su tumba estaba en el edificio, entonces ese era su monumento, digamos. Estabas viendo su tumba, pero también el edificio en sí era su monumento, era su legado, digamos. Así que, si buscas un monumento de mí, estás en él. Estuvo inteligente el juego de palabras. Y obviamente, como al señor lo cremaron y dejaron sus cenizas dentro del museo, pues su alma se quedó en el lugar en el que probablemente fue más feliz en vida. Sus apariciones se describen como si fuera un genio saliendo de la lámpara. Se dice que sale de una pared cerca de donde están sus cenizas y es la sombra de un hombre anciano, bien vestido, digno del siglo XX. No se mueve mucho, me imagino yo que voltea a los lados, dice: qué bonito tiene todavía mi instituto, y luego vuelve detrás de la pared. Pero él no es el único fantasma. También se reporta a una niña que sale del auditorio y hace reír a las visitas escolares. Menos mal, estos fantasmas son muy agradables. También se reporta un poltergeist por donde estaba el área de laboratorios de disección, que ahora es un estudio de grabación. Y lo que viene, o sea, lo que hace el poltergeist es irónico y lo que le sigue. Y no debería sorprendernos, es un poltergeist. ¿Qué más esperaba yo encontrar? Se oyen ruidos y salen cosas volando, como unos cassettes que en alguna ocasión salieron volando de unos cajones que tenían llave. Es muy irónico que sea un estudio de grabación y el poltergeist diga: vamos a hacer ruido. En 2015 fue un grupo de cazafantasmas y sus equipos eléctricos enloquecieron. Se les acababa la batería en nada de tiempo, fluctuaban, ruidos, y se sabe que los fantasmas y las cosas sobrenaturales manipulan y afectan a las cosas eléctricas, entonces se atribuye a los fantasmas que viven en el antiguo Instituto de Anatomía, ahora la Cineteca y Fonoteca de Canberra. El siguiente lugar que les tengo preparado es una ciudad, un pueblo, que tiene varios lugares embrujados. Kapunda está al norte de Adelaide, el cual está al sur de Australia, entonces estamos en el sur, pero al norte de Adelaide. Fue fundada en 1840 y era un pueblo minero de cobre. Me parece que Australia en general era un país muy minero. Y es considerado uno de los pueblos más embrujados de Australia y algunas veces ha llegado a las listas mundiales. Entre los lugares famosos embrujados está el reformatorio de mujeres, que estaba al lado del cementerio de Saint John, el cual también está embrujado, y el hotel de North Kapunda. Empecemos por el reformatorio y el cementerio, los cuales están juntos. En los 60s, el cementerio tenía una escuela al frente, que eventualmente lo volvieron un reformatorio para mujeres jóvenes que habían cometido crímenes menores. Este cerró en 1909. Pero antes de cerrar, se cuenta que vivió en él una chica llamada Ruby Bland. Y se dice que Ruby quedó embarazada por un sacerdote mientras estaba en el reformatorio. Pero el sacerdote, en un intento de ocultar el, entre comillas, pecado, intentó realizarle un aborto. Temas que actualmente no deberíamos de seguir hablando. Claramente mató a Ruby junto con el bebé y los enterró en el cementerio de Saint John. Desde entonces se reporta un fantasma de una joven caminando por el cementerio y se cree que está en busca de su bebé.
Sin embargo, vamos a quitarle un poco el misticismo. Ruby Bland sí existió y sí vivió en el reformatorio, pero se sabe que murió después del cierre del reformatorio por piedras en el estómago. Pero quién sabe, tal vez sí es su fantasma el que se ve en el cementerio, pero no está buscando a su bebé. Tal vez sí es Ruby. Tampoco no nos han descartado que pues sí la hayan embarazado, cosa que no quisiera, espero que no haya sido cierto. En el cementerio también se ve un fantasma de lo que se cree que era el sacerdote, entre muchos otros. En cuanto al hotel North Caponda, es un pub local que adorna la avenida principal y tiene la reputación del pub más embrujado de toda Australia, incluso a veces del mundo. Igual como el pueblo, pues sí, ¿verdad? Si el pueblo es de los más embrujados, pues también el hotel. Y tiene una reputación siniestra de entrada. Un hombre fue aplastado por una paca de heno en el patio principal. ¡Qué fea muerte! ¡Qué caricaturesca y qué fea! ¿Se imaginan eso? No. También se cuenta que el sótano se llegó a usar como una morgue improvisada y guardaban ahí los cuerpos. Y hay incontables historias de suicidios, prostitución y asesinatos. Este lugar me está recordando al Cecil, no voy a mentir. Actualmente, a diferencia del Cecil, que ya no es un hotel, este sigue siendo un pub con suficientes fantasmas, la neta, para hacer una serie de Mike Flanagan. Esto podría ser Bly Manor, for all I know. Para empezar, 2 niñas que acechan el piso de arriba. Emily, de 15 años, que usualmente se sienta por la ventana que ve hacia el patio, y no baja. Se dice que por miedo a otro fantasma más malévolo. La otra niña es Sarah, que ha sido vista por muchos, incluido un psíquico, y se cree que la aventaron del balcón y así murió. No se sabe mucho más de ella. Otro de los fantasmas que vive en el hotel es Dr. Blood. Y no es un apodo. Es el Dr. Matthew Henry Smith Blood, que se cree que hacía experimentos con humanos en vida. Y no se sabe cómo murió. Lo que sí es que nadie sabe por qué ronda el hotel cuando nunca practicó ahí, nunca atendió a nadie ahí. Tal vez en algún momento fue y le gustaba mucho, y por eso decidió ahora estar ahí. También está el hombre de negro. Este es el espíritu malévolo, que se cuenta que Emily le tiene miedo. Viste todo de negro y usa un sombrero de ala ancha. Las espíritus femeninas le tienen miedo, al igual que el staff. Se cuenta que es agresivo, pero principalmente con las mujeres, y que exige a la gente que se vaya, así de que les grita "Get out", algo así. Machito cualquiera, si me preguntan a mí. Por cierto, el hecho de que use un sombrero de ala ancha me recuerda al hombre del bombín de La maldición de Hill House. Algunas de las apariciones usuales del hotel es que se escuchen pasos, se han llegado a grabar voces, avistamientos de poltergeist, problemas con la tecnología, como lo mencionamos, que los espíritus afectan a la tecnología. Gente también ha sido arañada o ha sentido que los tocan. Y como mencioné, el hotel actualmente funciona como un pub, pero para acceder a los pisos de arriba hay que agendar el Ghost Tour y te llevan a los cuartos embrujados. Incluso en la página dice que si vas, pides que te enseñen el álbum de evidencia paranormal fotografiada. Voy a ser honesta, sobre este hotel en particular, el hecho de que tenga, o sea, la página es muy en tu cara, de está embrujado, ven. Y antes de siquiera poder ver qué onda con el pub, es como agenda el tour, quédate aquí la noche, bla, bla, bla. Entonces, el hecho de que esté tan en tu cara y que estén tan abiertamente monetizando de esto, me hace dudar de la veracidad. Aunque también he mencionado otros lugares que están monetizando actualmente de esto, como la casa en Villisca, Iowa, ¿se acuerdan? La de los asesinatos de hacha. Siento que el contexto es diferente, pero bueno, esta me hizo dudar un poco. Y este es el momento perfecto para que les recuerde que si este video les está gustando y mi canal les gusta y no se han suscrito, piquen el botón de suscribir, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube si es que me están viendo. Y pues nada, denle suscribir.
Ya les conté los 3 lugares embrujados, así que ahora empecemos con nuestras historias. Empecemos por La Dama de Negro o El Fantasma de las Montañas Azules del Paso Victoria. Son muchas palabras, lo sé. Empecemos por El Paso. Es algo así como los Apalaches. ¿Recuerdan cómo les mencionaba en ese episodio que los Apalaches eran originalmente la división entre la costa y el resto del país y que durante muchos años no pasaron de la costa porque no se podían cruzar los Apalaches? Es el mismo caso con el Paso Victoria. Mount Victoria era una división natural y para pasarla literalmente había que atravesar, no había como irse alrededor, no era como en Nemo. Más bien, era como en Nemo, hay que pasar a través, no sobre ella. Se hizo un paso en sus inicios, el cual eventualmente se deterioró porque era de terracería y se necesitaba una renovación, la cual se hizo en los 1930s. El paso que quedó es una proeza de ingeniería, pero también está manchado con la sangre de los convictos que la construyeron con herramientas básicas. Me imagino como han visto en películas o en series cuando castigan a alguien y lo ponen a tallar el piso con un cepillo de dientes, algo así me imagino. O sea, herramientas básicas me imagino sus propias manos y una pala probablemente, si bien les iba. Porque además de eso, trabajaban con cadenas en los pies, no me consta si en las manos, pero no lo dudaría dado que eran presos. Y obviamente muchos de ellos murieron. Pero ahora hablemos del fantasma. Aunque lamento informar que no es un preso. Eso era solo parte del contexto. El fantasma es Caroline James, que nació en 1827 a una familia, la verdad, bastante inestable. Sus padres eran convictos, su padre era contrabandista de alcohol y su madre era alcohólica. O sea, ¿cómo se dice? El dealer y la clienta, básicamente. Su madre fue encontrada colgada y su padre fue culpado y sentenciado a muerte. A pesar de que al padre eventualmente no lo mataron, la familia cayó en una muy mala racha. Así que Caroline se fue a trabajar con una familia prominente llamada los Collins. Tenían un hostal y eran respetados, pero se enamoró de la oveja negra de la familia, William Collins, y se casaron en 1840. Suena como una historia de amor, de tipo Romeo y Julieta, excepto porque Caroline tenía 13 años. No debía de estarse casando con nadie a los 13 años. Pero era el siglo XIX, ok. Y como si eso no fuera suficiente, su matrimonio tampoco fue un cuento de hadas, también era infeliz como su vida familiar originalmente. También este hombre abusaba del alcohol y si Sigmund Freud en algún momento tenía razón, este es cuando. Así que Caroline se decidió mudar con su hermana y su esposo John Walsh, que era un ex convicto acusado pero no comprobado de asesinato. Pero independientemente tenía mala fama por ser un abusador sexual. No me consta si era un abusador sexual, pero había rumores de eso. Y aparte de esto, surgieron rumores de que estaba teniendo un amorío con Caroline. Además, la gente lo veía como algo raro. Todas las fuentes que encontré decían como se fue a vivir en un acomodo muy raro con su esposo, con su hermana y el esposo de su hermana. No sé si el acomodo raro era que tal vez dormían en el mismo cuarto o algo así, pero entendí que no era muy bien visto que se hubiera regresado con su hermana. Bueno, el 3 de enero de 1842, se cree que en un intento de reconciliarse con su esposo, Caroline se encuentra con él en una taberna local, pero ella va acompañada por John Walsh. Se pelean casi al salir y John tira a William y Caroline le dice a William que corra por su vida mientras está deteniendo a John Walsh. Así bien película de los 50s. A la mañana siguiente, por ahí de las 6 de la mañana, un cartero que manejaba por el paso encontró el cuerpo de Caroline roto en el camino. El veredicto más aceptado es que murió por un golpe a la cabeza y además fue violada. Arrestaron a John Walsh, se le atribuyó el crimen y fue sentenciado y colgado en Bathurst en mayo de 1842. Pero se cree que el fantasma de Caroline quedó atrapada. La han visto en el paso por más de 200 años.
La historia más famosa es la de un par de viajeros que cuando llegaron al paso, su caballo se rehusó a avanzar, se hacía para atrás, no quería, y cuando se fueron acercando al puente, no me consta si con el caballo o empezaron a caminar, apareció una mujer vestida de negro. No habló, pero sus ojos parecían fuego. Abrió la boca e hizo un sonido que, esto es una cita textual, no era como un humano ni un animal. Me imagino el sonido de una banshee, entonces. Un sonido no de este mundo. Esta historia, de hecho, inspiró un poema que se llama The Ghost at the Second Bridge. Actualmente, el paso está cambiadísimo y el puente por el que se veía a Caroline casi no se ve. Ya no la han visto, pero se cree que sigue ahí, rondando. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí la haya matado John Walsh? Nunca me detuve a pensar eso cuando estaba investigando. No sé. Ya William no vuelve a ser mencionado en esta historia. Y el hecho de que no sea mencionado es como, sospechoso. Y él era el que tenía problemas de alcohol, aunque el otro tenía... quién sabe. Esperemos que el alma de Caroline hubiera podido ir al más allá. Tal vez cuando vio que estaban ya construyendo y cambiando. Bueno, si es que se dio cuenta de eso, su alma. Esperemos que haya podido pasar al más allá. Alguien que me parece que seguramente sí pudo pasar al más allá es nuestro siguiente fantasma. El fantasma de Fisher. Frederick George James Fisher, muchos nombres, nació un 28 de agosto de 1792 en Inglaterra. Y cuando estaba en sus 20s era gerente de una zapatería. Ya fuera adrede o no, en algún momento obtuvo cheques falsificados del negocio en el que trabajaba y claramente lo cacharon y fue arrestado y sentenciado a 14 años en Australia. Y cuando lo leí dije, ¿cómo que 14 años en Australia? Y fue cuando recordé que Australia era una prisión. Para 1822 ya había cumplido la mitad de su sentencia y pidió permiso para comprar un terreno. Y compró una granja en Campbelltown. Pero 3 años después, Fred se pelea por dinero y lastima a otra persona con un cuchillo. No le hizo mucho daño, pero al fin y al cabo, pues sí, lo violentó. Así que lo encarcelaron, pero preocupado por lo que le vaya a pasar a su terreno, le da poder de decisión a su vecino George Worrall. Me imagino que le hizo una carta poder o algo así. Así lo veo en mi cabecita. Pero, tan solo un año después, el 17 de junio de 1826, Fred desaparece y George Worrall dice que volvió a Inglaterra, que porque estaban mencionando lo de la falsificación de cheques y que quería limpiar su nombre y se fue a Inglaterra. Pero 3 semanas después, Worrall empieza a vender sus cosas y su casa. Según él, cuando le preguntan, dice que Fisher se los vendió antes de irse. Claramente la gente no le creyó. Y el 17 de septiembre de 1826 lo arrestan en sospecha del asesinato de Fisher. Pero, nada menso, el George Worrall desvió la atención diciendo que habían sido 4 chicos y la policía, siendo bastante inocente, le creyó. Y fueron tras esos 4 chicos y en algún punto sí los arrestaron. Pero un mes después, unos chavitos iban cruzando hacia su casa y iban pasando por la granja de Fisher cuando notaron algo. Notaron sangre en la cerca. Y luego, cuando ya se fue a inspeccionar qué onda, se encontró un pedazo de cabello y un diente. Casi 4 meses después de su desaparición, o sea, 2 meses después, aprox de cuando los niños vieron la sangre, un granjero muy respetable de la zona entró a un hotel completamente en shock, diciendo que había visto al fantasma de Fisher. Según Fairley, que era el granjero, estaba sentado cerca del puente, Fisher estaba sentado cerca del puente y apuntó hacia abajo del arroyo y desapareció. Mientras tanto, la investigación continuaba, y después de que las autoridades se toparan con varios callejones sin salida, encontraron a Fisher en una tumba poco profunda en el terreno de Worrall. Esta tumba poco profunda estaba en el mismo lugar hacia el que señaló el fantasma. Según Worrall, cuando lo arrestaron dijo que fue un accidente, que creyó que era alguien invadiendo su casa o algo así, o que eran animales, no me acuerdo tal cual que dijo. Pero se cree que lo mató para quedarse con todos los terrenos después de que volvió, porque pues lo encarcelan y él dijo, uy, esto ya es mío.
Y luego vuelve y ha de haber dicho, ¿qué? No, esto ya era mío. Y entonces, el vecino no era tan amable como Fisher originalmente creía, ni tan de confianza. El cuerpo de Fred Fisher fue sacado de esa tumba poco profunda y fue enterrado en el cementerio de St. Peter's junto a su hermano, pero su tumba no tiene lápida. Aunque aún así, sin la lápida, espero que Fred haya podido pasar al más allá. Al fin y al cabo, ayudó a resolver su asesinato. Aunque sí encontré en las fuentes que no usaron el testimonio del granjero Fairley como evidencia. Porque pues sí está raro y sé que rara vez permiten ese tipo de evidencias porque pues no sabes si es real o no. Pero Frederick Fisher ayudó a resolver su asesinato. No era una persona agradable, claramente, pero no me parece que fuera tan malo. Espero que se haya podido pasar al más allá. Y pues esas fueron nuestras 5 historias de terror de Australia. Que me di cuenta que la mayoría de los fantasmas de Australia no son malos. Bueno, no espantan tanto. El que más espanta me parece que es el de Federici, el Fred, porque pues sí, los teatros dan miedo. Cuando estaba chica, estaba en teatro. Yo era una theater kid. Y hacíamos obras cada invierno y lo hacíamos en lo que ahora es el World Trade Center mexiquense, si viven en el Estado de México. Era el Teatro Las Torres, que había sido un cine que se quemó. Y entonces la vibra estaba... y entre que la imaginación de un montón de niños de 9 años y lo que fuera que sí había ahí, se sentían cosas, se veían cosas, se escuchaban cosas. Los teatros en sí dan miedo. Ahora imagínense que sepas que hay un fantasma. ¿Saben a qué me recordó eso de que le guardan su lugar y luego se aparece? Hay un episodio de Doctor Who de la primera temporada de la del 2005, que Charles Dickens está en un teatro contando una de sus historias y hay un no muerto, no es un zombie, pero es un no muerto entre el público y así se pone blanco y sale y así me imaginé. Nada más que Federici, en lugar de espantarte, nada más te aplaude. La de Capunda, he de admitir que no me la creí 100%. Me creo, bueno, es que no sé. Sé que un cementerio seguramente sí está embrujado y si había un reformatorio que claramente, bueno, que creo yo, no voy a decir claramente, que creo yo que no era un ambiente muy agradable, seguramente sí murieron muchas mujeres ahí que están enterradas en el cementerio y tal vez el fantasma que ven es de alguien más o tal vez sí es, ¿cómo se llamaba? O tal vez sí es Ruby Bland, pero no está buscando a su hijo, o tal vez sí está buscando, no sé, no sabemos. El hotel sí fue la que estoy escéptica al respecto. Quería contárselas porque es el hotel más embrujado de Australia, me salió en todas las fuentes que busqué. Pero ¿qué opinan? ¿Si creen que sea, que si esté realmente embrujado, todo Capunda o nada más el hotel? Díganme en los comentarios. Y bueno, que Frederick Fisher, el otro Frederick de nuestras historias, el señor Fisher, hubiera ayudado a resolver su asesinato. Qué preciosura. Y qué maldito el vecino, la verdad. Espero que hayan disfrutado estas historias, 5 pequeñas historias de Australia embrujada. Creo que podemos ver cómo cada país, cada zona cuenta sus historias de terror, sus historias de fantasmas por lo que encontramos para estos episodios. Y creo que Australia tiene una relación medio sí spooky, pero no tan malévola con los fantasmas como la hay en América. Entonces, pues sin más por el momento, recuerden que si me quieren recomendar otro país, ciudad, lugar embrujado del que quieran que hable, lo pueden hacer en los comentarios o me pueden mandar correo a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. También recuerden seguirme en mis redes sociales, podcast-historias terror en TikTok y podcast-historias de terror en Instagram. Ahí van a encontrar las promos cada que hay un nuevo episodio y las curiosidades oscuras, que son pequeños temas que también van ad hoc al canal, pero no las hago en episodios tan grandes. No olviden también suscribirse, ya sea en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Y pues espero que les haya gustado mucho. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye.
Podcast, historias de terror. Investigación por Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.